A todos. Espero que estén disfrutando esta jornada de discusión sobre periodismo y sobre el futuro de nuestra profesión y, y sobre la democracia de nuestras ciudades también y de nuestros países. Voy a moderar el panel, la batalla contra la desinformación y la inteligencia artificial como herramienta para defender la verdad. Nos acompaña en este momento Cristina Tardáguila, que es la directora adjunta de la International Fact-Checking Network y fundadora de la agencia Lupa. Agencia Lupa es la primera agencia de noticias especializada en fact-checking de Brasil. Cristina es periodista graduada en la Universidad Federal de Río de Janeiro, hizo un posgrado en periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y un MBA en marketing digital en la Fundación Getulio Vargas. Posee una vasta experiencia en diferentes medios y agencias noticiosas, ha sido nominada al premio García Márquez y ha ganado el premio también como periodista del año en El Periódico en España. Autora de libros sobre investigaciones periodísticas diversas. Y también está con nosotros Ana Paula Vallaco, no sé si lo pronuncio bien tu nombre, Ana Paula, que posee estudios avanzados en periodismo, medios y comunicación en la Universidad de Cardiff. Es licenciada en Ciencias Políticas, es periodista, es Community Manager en Journalism EI, parte de Polis, que forma parte del think tank de la Escuela de Economía de Londres. Tiene más de una década de experiencia en el sector corporativo, académico y social. Lidera diferentes equipos trabajando en innovación social y capacitando a personas, emprendedores sociales y organizaciones que se vuelven referentes en su tema. Trabajó en Google en el área de marketing y fue coordinadora de desarrollo institucional de Chequeado. También trabajó en el área en el proyecto Oasis, que es una iniciativa de Sembra Media. Y es capacitadora, mentora en diferentes espacios de periodismo. Creo que las dos personas, tanto Cristina como Ana Paula, tienen una experiencia muy grande en los temas que vamos a ver ahora, tanto en el periodismo de calle, el periodismo de organizaciones y el periodismo que está ahora vinculado a la inteligencia artificial. Sé que las dos tienen presentaciones. Empezamos con Cristina, que nos va a hacer una presentación, después seguimos con Ana Paula y luego pasamos a los comentarios y conversaciones para toda nuestra audiencia. Adelante, Cristina. Hola a todos, buenos días. Ojalá me escuchen bien. Muchas gracias por tenerme aquí en ese espacio, a Carlos por la invitación y a la organización por poner tanta gente inteligente e interesante en una misma pantalla. Y muchas gracias también a Catalina Botero por las palabras anteriores. Fantástica su ponencia. Y qué bueno verte, Ana. Hacía mucho que no nos veíamos y qué bueno estar aquí conjunto, ¿no? Bueno, Andrea, paso a hacer la presentación y quiero hacerlo muy cortito porque creo que podemos tener más interacciones y hacer de este espacio algo más informal, más interactivo, ¿no? Entre todos. Empiezo, no sé si se ve, hoy, no este. Ojalá se vea bien. ¿Me pueden confirmar? Te vemos bien. Genial. Bueno, pues yo desde el punto de vista, voy directamente al punto como buena reportera, periodista, y yo lo que quiero es traer a esta conversación un pedido y traer una expresión que llevo escuchando en los últimos meses, y que tiene que ver con esto, ¿no? Cuánto de la inteligencia artificial está impactando en la desinformación, cuánto una cosa alimenta a la otra. Y hay una expresión que me parece que es lo que yo quiero traer hoy, de Katie Harbath, que trabajaba en Meta y hoy es una gran referencia en el espacio de Trust and Safety. Ella usa la expresión pánico responsable, ¿no? Tenemos que tener un poco la dimensión del problema que tenemos por delante y tener los pies bien pegados al suelo para que no perdamos tiempo con mucha desesperación. Y teniendo esta idea digamos, plano de fondo, ¿no? En el background, traje para esta charla un estudio que hice a lo largo del año pasado y creo que nos puede ayudar un poco a tener la dimensión de cuál es la intersección entre la inteligencia artificial y la desinformación hoy día en el mundo.
Bueno, básicamente tenemos esa duda de que, bueno, tenemos la sensación, y esto es una cosa que quería cuestionar, de que la IA ha hecho que la desinformación explotara, que la IA ha puesto la desinformación en primer puesto y que se ha vuelto algo gigante, ¿no? Entonces, esta era mi primera intención de, como buena fact-checker de background en este espacio de verificar las informaciones, pues me puse a buscar datos para saber, bueno, qué tamaño tiene esa intersección de problemas, ¿no? De inteligencia artificial y desinformación. Y aquí les traigo este estudio que hice basado en datos de Google Fact Check API. Para los que no son del mundo del fact-checking, Google mantiene un sistema técnico que se llama Claim Review, que permite a los fact-checkers del mundo centralizar sus conocimientos en una API que se llama Google Fact Check API, y esta API es asequible. Uno puede pues jugar con este contenido y encontrar, ¿no? Informaciones interesantes de todo el tipo. Y yo me metí a esta API y busqué entre marzo de 23 y febrero de 24 todas las verificaciones estaban disponibles en los 10 idiomas más hablados del mundo, que mencionaban inteligencia artificial, IA, AI, deepfake, todos los términos que podía yo imaginar en este momento que estarían nombrados en un trabajo de chequeo, ¿no? Y la conclusión me sorprendió bastante y por eso comparto aquí hoy. A lo largo de un año, eh, solo 509 verificaciones profesionales indexadas por Google, y Google indexa a más de 100 fact-checkers en el planeta, realmente habían mencionado, identificado o trataban de algo producido o generado o amplificado por inteligencia artificial. Eso nos sale más o menos 42 verificaciones por mes, y eso quiere decir un poquito más de un problema, una falsedad artificialmente generada por día, un poquito más de una por día. Pensando, yo cuando me encontré estos números, dije, bueno, vamos a entender un poco más, entonces, ¿qué es lo que sabemos, no? El problema está mucho más en inglés, ¿no? Claro, por supuesto, el idioma, ¿no? El idioma franco del planeta, pero tenemos un problema también en español y en portugués, que son de nuestro interés aquí. Pero también vemos que hay una curva de ascensión, ¿no? O sea, si en marzo de 23 eran 37 chequeos encontrados con contenidos artificiales, pues ya en enero de 24 ya era el doble. Entonces, mi punto es que no estamos, los fact-checkers, no nos estamos, digamos, hundiendo de desinformación basada o salida de inteligencia artificial, pero sí estamos viendo una curva de crecimiento y va rápido. Yo quería también traer aquí dos posibilidades delante de estos datos, ¿no? Podemos estar simplemente los fact-checkers fallando en identificar IA, ¿no? A lo mejor nosotros verificadores no tenemos todas las herramientas que hace falta, o no realmente no somos capaces de identificar la IA, y esto sería la razón que explicaría tan bajo número de chequeos sobre mentiras dichas usando IA. Pero desde como, bueno, siendo una de las fact-checkers, esto no me cuadra, porque estamos hablando de más de 100 organizaciones en todos los países del mundo y contribuyendo para esta base de datos de Google. Me resultaría muy difícil pensar que ninguno de nosotros no tiene éxito en la identificación, ¿no? Y me quedo yo con la segunda hipótesis, que es a lo mejor este problema de la intersección entre la IA y la desinformación no es tan desesperador o tan significativo como llevamos hablando entre nosotros, entre la comunidad periodística y la comunidad de los fact-checkers, ¿no? Este es un punto. Quería traer rápidamente, me imagino que también Andrea y Ana tienen ejemplos interesantes para discutir, un poco de que después de hacer este estudio, como dije antes, se termina en marzo de 24, pues tuvimos el año entero de muchas elecciones en el mundo, más de 80, y entonces yo lo que hice fue, digamos, cosechar los ejemplos
más públicos de uso de IA en las elecciones para intentar entender, bueno, si los casos de IA que vimos han tenido impacto o no. Y las conclusiones básicamente las comparto aquí con ustedes. La primera es que, claro, hubo IA en todas las elecciones importantes del mundo y lo que estamos viendo realmente son varios intentos de uso de IA, pero lo que me parece más interesante es que en ningún caso, en absolutamente ningún caso, la IA ha sido responsable o se le apunta como la culpable o la responsable de un cambio en el resultado electoral, ¿no? Rápidamente aquí en Estados Unidos, desde donde hablo hoy, se hizo un intento de usar IA para hacer un telemarketing pidiendo votos, ¿no? para Biden en este caso. Había también las campañas falsas, pues no solo cuentas falsas, pero también generación de imágenes falsas, como esta que estamos viendo de Trump con Epstein y una chica pequeña. Pequeña, menor de edad, ¿no? En Europa hemos visto otro nivel, ¿no? Digamos que los intentos de los desinformadores de IA fueron por un poco por otro lado, invirtieron más en crear audios y crear anuncios que eran totalmente falsos y esto no tampoco tuvo tanto éxito, tampoco cambió ningún resultado, nos apunta problemas y fallos, sobre todo en la capacidad de las redes sociales de identificar anuncios que tiene IA. Luego en Asia, me pareció eso, también hay cosas muy interesantes que pasaron en Asia, encuestas falsas generadas con IA, campañas, uno de los candidatos de Pakistán que estaba, si no me equivoco, arrestado, hizo toda su campaña política gracias a IA, porque no podía grabar ninguna campaña electoral desde la cárcel, pues la hizo usando un avatar, ¿no? Entonces hay un uso distinto. Y hay el candidato ese bielorruso, que me parece interesantísimo, en un caso a estudiar, que era 100% falso, era 100% artificial, 100% generado. Son los límites de la desinformación y la inteligencia artificial en la política el año pasado. Entonces, yo traigo hoy esta idea, mi segunda idea que quería compartir hoy es que 2024 ha sido un verdadero laboratorio para IA, pero las cosas que se han visto por aquí en este planeta no han tenido realmente un impacto real. Y eso nos lleva, claro, tenemos que estar muy listos porque hay datos sobre cada uno de esos casos y tenemos que tener capacidades internas dentro de nuestras redacciones de no solo identificar, pero también saber analizar estos datos, ¿no? Y para tal, no podemos no usar IA. No podemos intentar trabajar sobre y alrededor del tema IA y desinformación sin usarlo. Y yo creo que eso me da, y ahí yo creo que es un buen paso a Ana Paula, que tiene mucho conocimiento sobre cómo se están usando las IAs en las redacciones del mundo. Y aquí dejo solo una sugerencia de un trabajo que han hecho los periodistas de Nieman Lab, recaudando guías de usos de IA en varias relaciones del mundo. Pues nada, así que termino ya mi ponencia pidiendo que tengamos el pánico responsable con relación a la desinformación y la intersección entre desinformación e inteligencia artificial, que recordemos que el año 24, que era, por lo menos desde el punto de vista de los fact-checkers, nos daba miedo porque sería el año en que la desinformación nos llevaría al caos electoral. Esto realmente no pasó, pero que igual tenemos varios ejemplos de casos de IA que se han hecho, se han probado y que, claro, se están desarrollando, se están perfeccionando y que para combatir e identificar estos mismos casos y para estudiarlos, pues hace falta IA. Pues nada, aquí termino y paso, ya dejo de compartir y devuelvo la palabra. No sé si le paso a Andrea o si le vamos con Ana directamente. Vamos con Ana. ¿Estás Vamos lista, Ana? con Ana directo, sí. Venga, Ana, a ti. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Cris, y la verdad, súper importantes y relevantes tus puntos. Antes que nada, de vuelta, gracias por la invitación. Creo que es un escenario bastante importante para que podamos reflexionar acerca de dónde estamos poniendo justamente la atención
y cómo las tecnologías, en específico la inteligencia artificial, puede también ayudarnos a hacer un mejor periodismo. Voy a complementar bastante, me parece, lo que dijo Chris, porque es lo que también la evidencia nos estuvo mostrando el año pasado en lo que fue las elecciones, pero también lo que viene siendo la interacción y los contenidos desinformantes más viralizados. Yo hoy voy a traer también algunas ideas que tienen que ver con cómo podemos pensar la inteligencia artificial, que ya es una realidad, que ya es algo que está presente en nuestros procesos, cómo podemos pensarla de una manera mucho más alineada con los objetivos que tienen las organizaciones periodísticas para justamente preservar la calidad del ecosistema de información, poder permanecer como un aliado de las audiencias, proveyéndoles los contenidos en tiempo, en forma, digo, con la calidad necesaria, y asimismo justamente llegando donde queremos estar. Em, Tengo algunas ideas, primero para compartir, que me parece más que nada como usarlas después para puntapié en la conversación que nos planteaba Andrea. Primero que también contextualizar cómo llega la inteligencia artificial hoy en día a interactuar con el periodismo, también pensando en la cantidad de desafíos que tiene la industria periodística, el periodismo, que muchas veces hablamos sobre la industria, digamos, entre nosotros y nos perdemos quizás otros desafíos que hay. Y la inteligencia artificial como herramienta puede acelerarlos o ser parte de la solución. Y este es un primer punto que quiero que también pensemos, como no tenerle miedo a la inteligencia artificial, no pararnos en un punto de pánico, como mencionaba Chris, que nos limite la acción responsable y la acción con propósito, ¿no? Em, y hablando de la desinformación, también pensar que la desinformación, perdón, la desinformación también se alimenta mucho de los vacíos de información, de cuando el periodismo no tenemos la capacidad o bien de proveer el contenido necesario, la información que las audiencias están necesitando, o quizás por forma, por tiempo, por canal. Pero si nosotros no estamos pudiendo llegar a hacer y a ofrecer la información necesaria, ahí también estamos generando un campo para la desinformación, para que se produzca y se distribuya con más fuerza. Lo que también nos está diciendo mucho de la evidencia, como mencionaba Chris, la inteligencia artificial sofisticada, estos videos falsos, deepfakes que estábamos esperando ver, no es lo que se ve masivamente, por lo menos. Em, por ejemplo, mencionaba así la elección de India, los investigadores en India vieron y los fact-checkers en India vieron que la mayor cantidad de desinformación eran chipfakes. Los chipfakes, digamos, como estas imágenes sacadas de contexto, videos editados con apenas filtros de Instagram, cosas que también vimos en Argentina. Em, Esos también ganan lugar y realmente no es entonces el rol de la inteligencia artificial o los grandes manejos en crear esa desinformación. Pero también lo que pasa con la desinformación es que muchas veces viene de arriba, viene de los líderes, viene de líderes de opinión, viene a veces de coberturas que no señalan correctamente la desinformación y los contenidos engañosos y los argumentos engañosos que esgrimen muchas veces los líderes de opinión. Entonces hay un rol que tienen que tener los medios en ese proceso, que va más allá de los fact-checkers, porque muchas veces hablamos de desinformación y se piensa solamente en chequear y lo que hacen quizás los chequeadores, pero realmente los medios como espacio de distribución de información, de confianza, que son referentes para las audiencias, hay un rol muy clave para pensar en este espacio en particular. Y también tiene que ver, por ejemplo, con cómo se habla de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a mencionar después. Entonces, también, obviamente, que la inteligencia artificial como tecnología que hoy viene ganando espacio, ganando mucho lugar en las conversaciones, especialmente con lo que tiene que ver con el advenimiento y la democratización del acceso, que todos podamos acceder a herramientas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, de manera bastante sencilla, nos pone en el lugar también del miedo con respecto a si la inteligencia artificial puede reemplazar el rol del periodismo. Obviamente tenemos algo que nos da más miedo, que tiene que ver
que generan particularmente mucho contenido y etcétera, pero creo que ahí estábamos perdiendo el foco porque el contenido que genera las inteligencias artificiales, especialmente con la inteligencia artificial generativa, no es información. Entonces, pensar la inteligencia artificial en vez de reemplazar nuestro contenido o nuestro rol, sino como algo que nos puede ayudar a aumentar lo que hacemos, a mejorar y potenciar nuestro trabajo. Eh, Básicamente también tener en cuenta de que muchas de las cosas que vamos a hacer nosotros, especialmente por ejemplo en nuestra región, va a ser en un contexto de desigualdades con respecto al acceso a la infraestructura con la que cuentan las redacciones en nuestra región, con respecto al idioma en el cual estos sistemas están programados, con la posibilidad que tenemos o no de acceder a herramientas que muchas veces tienen un costo prohibitivo, también una brecha de conocimiento bastante fuerte y que después además reproducen sesgos que muchas veces también vienen en contra del tipo de conocimientos. Entonces, sí lo que pienso, y pensando en la inteligencia artificial como una aliada en la lucha contra la desinformación dentro de nuestras regiones, es que sí lo que tiene que haber, y es de lo que trabajamos desde Journalism AI desde hace varios años, desde hace 7 años que fuimos creados, es pensar en la gestión responsable de la inteligencia artificial. De vuelta, la inteligencia artificial tiene limitaciones. Ya probablemente hayan escuchado sobre cómo la IA generativa puede tener problemas de alucinaciones, puede tener problemas de mal procesamiento de la información, de ciertos datos, etcétera. Entonces, hay ciertas cuestiones que como redacciones y como medios preocupados por salvaguardar el valor del periodismo en nuestra región, tenemos que tener y tenemos que actuar con responsabilidad. De vuelta, la guía es una herramienta, no es el fin. Muchas veces nos encontramos con redacciones que pensamos, la guía puede salvarnos la vida, transformar todo, y perdemos el foco de para qué estamos haciendo las cuestiones. Entonces, pensar en las necesidades de la audiencia en el momento de que estamos produciendo contenido y que esté ayudado con inteligencia artificial, pensar en cómo vamos a transparentar estos procesos, pensar en preservar la precisión y la calidad de la información y en la supervisión humana como algo ineludible en cada uno de los contenidos que involucran inteligencia artificial, pensar en las adecuaciones éticas de cómo entonces estamos ejerciendo el periodismo que ejercemos. Después también pensar en cómo generar culturas de innovación dentro de las organizaciones que adopten la inteligencia artificial sin miedo, pero con un liderazgo responsable y que también se den regulaciones, acá retomando lo que mencionaba Cris al final de su presentación, las guías y las directrices en el uso de IA son un punto clave para muchos medios, para todos los medios me parece, pero porque principalmente tiene que ver con transparentar la conversación con nuestras audiencias acerca de cómo estamos usando la inteligencia artificial, que de vuelta genera muchas diferentes reacciones a lo largo de nuestras comunidades. Pero si estas directrices, por ejemplo, se hacen en un contexto donde falta una construcción colectiva, donde además no tenemos procesos de transparencia interna. Acá un dato de, por ejemplo, la Thomson Reuters Foundation hizo un reporte donde el 81% de los periodistas respondían que usaban inteligencia artificial, pero solamente el 13% lo hacen en el marco. Esto nos hace una pregunta bastante fuerte, porque si sabemos que la inteligencia artificial puede generar contenidos desinformantes, puede acelerar otros tipos de desinformaciones, puede ser que nos provea de datos que no son verídicos y que además, incluso si no hay una supervisión honesta o si no entendemos que eso se está usando en nuestras redacciones, podemos ser aliados justamente en la distribución de esta desinformación. Bueno, estamos frente a un problema y ahí sí la inteligencia artificial va a ser un problema para el periodismo en general. También generar capacitación interna. Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer un curso masivo, más de 4.500 periodistas se sumaron a un curso muy introductorio sobre inteligencia artificial y realmente con 6 semanas de un curso introductorio realmente que va a los principios básicos, vemos un aumento en la autopercepción sobre su conocimiento de la inteligencia artificial que es bastante clave. Si no hacemos dentro de las organizaciones procesos claros, procesos asertivos de capacitación hacia nuestros equipos sobre cuáles son las posibilidades reales y las limitaciones de la inteligencia artificial, de vuelta podemos llegar a ser aliados en lo que puede
erosionar nuestra confiabilidad. De vuelta, para mí, la idea es pensar cómo puede potenciar el periodismo, la inteligencia artificial, un periodismo responsable, de vuelta que quiera generar información de calidad y poder ponerla en las manos de las audiencias que lo necesitan, en los tiempos y formas que lo necesitan. La inteligencia artificial, no voy a meterme en herramientas específicas porque siento que están cambiando mucho todo el tiempo. Hay muchos repositorios de herramientas y muchas que funcionan muy bien, pero algunas de las que más se están utilizando y más están trabajando para acompañar lo que es la lucha contra la desinformación tienen que ver, por ejemplo, con aquellas que mejoran los procesos periodísticos y que mejoran las actividades y el tiempo que los periodistas le deben dedicar a generar contenido de calidad. Em, y eso empieza también, más allá de algunas ideas, tiene que ver con que entendamos cómo funcionan nuestros procesos internos de producción de información, entendamos dónde están los cuellos de botella hacia dentro de la organización y hagamos un análisis muy preciso y minucioso acerca de los diferentes desafíos que tiene la organización periodística. A partir de ahí es donde empieza el proceso de identificar las herramientas que mejor van a ayudar para optimizar estos procesos. Yo siempre digo, por ejemplo, que los fact-checkers tuvieron una ventaja comparativa bastante fuerte con respecto a otros tipos de periodismo, porque los fact-checkers trabajan mucho ya sobre su método y tienen un método estandarizado y pueden entonces identificar mejor dónde estaban los puntos de dolor más clave. Pero en realidad todas las organizaciones periodísticas pueden hacerlo y tiene que ver de vuelta con un análisis interno. Hay tareas que se pueden automatizar y pueden acelerar procesos muy rápido para de vuelta poder ponernos a nosotros en condiciones de responder a desinformación de manera más ágil, más rápida, como las herramientas de transcripción, las herramientas que nos permiten adaptar a formatos y llegar, por ejemplo, con nuevos videos y nuevos contenidos a otros espacios. Lo que nos ayuda a buscar fuentes verificadas, por ejemplo, el ICIT que nos permite, o consensos que nos permiten evaluar evidencia científica con el aval académico, también todo lo que tiene que ver con identificar contenido verificado previamente, también entender los procesos y cómo también pueden ayudarnos en los procesos. Hoy en día muchas herramientas de inteligencia artificial, muchos desarrollos se están haciendo en todo lo que tiene que ver con el análisis de tendencia, narrativas desinformantes. Esto, por ejemplo, nosotros ahora en el Innovation Challenge tenemos 9 proyectos, perdón, que están trabajando contra la desinformación y, por ejemplo, están desde Turquía a España, todo lo que es el cuerno sudafricano, están trabajando con entender cómo las narrativas desinformantes funcionan y todo esto es a partir de análisis de sentimiento y otros procesos de inteligencia artificial que funcionan muchísimo para esto. Nos ayudan a contextualizar información, nos ayudan de vuelta a buscar fuentes y a encontrar también en los asistentes internos muchas herramientas para que los periodistas puedan producir mejor y más rápido. Y después, algo que no tenemos que soslayar, porque de vuelta tiene que ver con cómo llegamos a nuestras audiencias, las herramientas de inteligencia artificial hoy están acompañando todo lo que tiene que ver con la distribución en formatos que muchas veces por falta de recursos, por falta de tiempo, etcétera, era una limitante, desde lo que son los chatbots, muchos fact-checkers, pero también otros medios empezaron a desarrollar chatbots para que las audiencias puedan interactuar con el contenido, expresar sus inquietudes y recibir contenido verificado de una fuente de datos, obviamente calificada, pero también todo lo que tiene que ver con poder jugar, empezar a entender, bueno, llevar, por ejemplo, a audios contenidos para que puedan ser incorporados por audiencias quizás con otras necesidades o limitaciones, y ni hablar de la posibilidad de distribuir contenido en nuevos idiomas. De vuelta, ahora tenemos una conversación, solamente algunos puntos para poder pensar realmente cómo la inteligencia artificial, quitarnos el pánico también como mencionaba Cris, y volver a un uso responsable, un uso criterioso y que haga hincapié realmente en las necesidades que tiene el periodismo hoy, en un contexto sumamente complejo para el periodismo, de evasión de las audiencias, de falta de confianza, de crisis de la credibilidad en la institución a nivel general. ¿Qué podemos hacer nosotros de vuelta para poder tomar el poder sobre las narrativas alrededor del periodismo y la desinformación
y hacer uso de las mejores herramientas que tenemos para acompañar nuestro trabajo. Gracias, Cristina, y gracias, Ana, por sus presentaciones. No pensé que íbamos a hablar de pánico y de miedo en esta conversación, pero son las dos palabras que se vinieron repitiendo a lo largo de estas láminas que fueron ustedes presentando y tienen mucha razón. Ha habido desde las redacciones un pánico que sí se van a perder los trabajos, mucha información que no estamos sabiendo identificar todavía. Y me parece que también ahora, con estas dos presentaciones que ustedes hacen, tenemos que centrarnos en la capacitación hacia las redacciones, porque si no están realmente con estas guías de trabajo, con esta ética visible para todas las áreas de una redacción, vamos a tener muchísimos errores y a lo mejor van a ser las mismas redacciones las que generen desinformación. Creo que es un punto que ustedes desde sus trincheras, y sé que ya Ana Paula, con esta capacitación que hicieron de miles de periodistas, creo que fue una convocatoria, la vi por ahí publicada, y parte incluso de nuestra redacción se inscribió y siguió los pasos ahí. Pero creo que eso es, estamos en el inicio. Hay otro punto que ponían ahí, las herramientas son muchas y todos los días surgen más herramientas para una u otra cosa. No sé cuál va a ser la evolución de las herramientas, ustedes cómo están viendo esto, sin precisar el nombre, digamos, pero va a seguir evolucionando, vamos a llegar a un punto donde se va a estancar y donde vamos a quedar ya ahí, o va a ser un ir tras una de ellas y luego otra, y dónde nos va a llevar esto. Y también quiero contextualizarlo, no en las grandes redacciones que a lo mejor pueden tener unos equipos muy determinados con personas para hacer un chequeo, sino en las redacciones de los medios locales, que finalmente los medios locales son muchos más en cantidad que los que existen en las grandes capitales de nuestros países. ¿Cómo ven esto? ¿Quién quiera empezar? Eh, si quieres, tomo. Sí, el tema de ir atrás de la herramienta, primero siento, por eso nosotros siempre trabajamos mucho sobre la estrategia y la identificación de problemas y en general buscar cuáles son los procesos automatizables dentro de la redacción que no van a poner en juego, por ejemplo, cuestiones reputacionales o cuestiones más clave para el periodismo. Porque es cierto, sí, las herramientas cambian. Muchas veces se habla, por ejemplo, de inspeccionar las herramientas o de pensar en, bueno, en cuál es la seguridad, por ejemplo, de los datos, cómo van a poder gestionar la información con la que nosotros proveemos. Que una cosa es, muchas veces estas herramientas no están generadas para periodistas, son generadas para necesidades de negocio, por ejemplo, necesidades de usuarios que no son periodistas y cuando caemos en el uso de, teniendo en cuenta, por ejemplo, que sí, que los periodistas manejan información sensible, que no es lo mismo que una persona se equivoque en una presentación de negocios que en una nota que va a llegar y afectar probablemente a comunidades. Em, entonces ahí hay cierto tema para sí prestarle atención. Hay una investigación que hizo el año pasado el Centro para el Periodismo, de Investigación para el Periodismo, Media and Journalism Research Center en Europa, sobre la opacidad en general de las herramientas más utilizadas por los periodistas. Y eso es un problema. ¿Tenemos posibilidad muchas veces de hacerlo? Capaz no, porque justamente tenemos un problema de modelo de negocio también del periodismo de cómo podemos acceder a los recursos para, por ejemplo, financiar herramientas que funcionen. Por suerte sí tenemos algunos espacios y algunos medios que están generando respuestas específicas tecnológicas para medios. Me parece que ahí es muy clave que también incluso en estos espacios como la CIP, donde se puedan pensar en coaliciones y, digamos,
espacios para compartir herramientas. Hay ahora también incluso un capítulo de del Global Forum for Media Development que están generando créditos colectivos para el uso de ciertas plataformas más confiables, etcétera, donde también hay que pensar desde ese lado, tipo cómo podemos viabilizar esos recursos. Em, Así que bueno, y lo que mencionabas en especial, en específico sobre los medios más chicos, em, yo también me enfoqué bastante en mi trabajo sobre periodismo hiperlocal, entiendo, y justamente los problemas de sustentabilidad de estos también anteceden un poco a lo que tiene que ver después con las herramientas tecnológicas. Hay posibilidad de usar herramientas tecnológicas accesibles que apoyen la eficiencia de estos medios. Em, y ahí también me parece que los grandes medios pueden acompañar a estos pequeños medios, que son al final también los que van a seguir siendo fuente de declaraciones, fuente de entrevistas con los protagonistas de las historias, etcétera. De vuelta, es un cambio, es un campo que está cambiando vertiginosamente. Las conversaciones que muchas veces tenemos como periodistas están muy detrás de las conversaciones que se están teniendo a nivel negocio, a nivel de grandes tecnológicas, a nivel de gobernanza de la inteligencia artificial, de cómo nosotros venimos solamente siendo como receptores finales de un proceso que no, del cual no somos parte, pero que sin embargo nos afecta estratégicamente porque nosotros trabajamos con información y trabajamos con las plataformas, entonces es un poco análogo a lo que pasó con las plataformas y con Internet previamente. Entonces, bueno, creo que de vuelta, estos espacios son clave para que podamos retomar y entender cuáles son nuestras prioridades en estas conversaciones. Andrea, tomo aquí la palabra para hacer un comentario súper breve y hacer una propuesta incluso. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Ana que este tipo de reuniones es donde salen las mejores ideas, ¿no? Yo creo que hice mi punto en que en lugar de desesperarnos con la desinformación y estar en este rollo de que nos va a sustituir, pues seamos creativos, ¿no? Y usemos lo que viene, lo que existe en nuestro favor. Y ahí pongo un ejemplo muy claro. Entre los fact-checkers del mundo, ahora mismo hay una herramienta que se está desarrollando. Somos 87 organizaciones de fact-checking colaborando para desarrollar un chatbot con todos los fact-checks de todo el mundo. ¿No? O sea, y no hace falta que nosotros vayamos a OpenAI o a Microsoft o a Google o a Gemini o a lo que sea, ¿no? A DeepSeek, lo que fuera. Nosotros tenemos en nuestros propios medios todo el conocimiento que necesitamos. Entonces, el Global Fact Checking Chatbot, que se anunciará, ojalá, en junio, en el Global Fact, que es la reunión anual de los fact checkers del mundo. Esto es un ejemplo de cómo, en lugar de gastar energía para sufriendo, no gastemos energía para crear algo que sea maravilloso, ¿no? Que sea útil. Entonces, y nosotros como miembros de redacciones y miembros de la prensa, lo que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros archivos, es oro, es oro. Y en lugar de intentar luchar contra lo malo que está fuera, a lo mejor vale más la pena usar la energía para construir algo bueno y poner este contenido bueno de gran calidad de forma impactante y disponible a todos en el mundo. Entonces, la propuesta de los fact-checkers nosotros ya estamos llamando GFC, Global Fact-Checking Chatbot, es ofrecer al planeta un sistema que realmente va a ser capaz de decir si algo ha sido chequeado ya, qué otros sitios, en qué otros países ya se vio esa desinformación, en qué otros idiomas, y que sea capaz de generar inteligencia sobre la desinformación. En la propuesta que tengo aquí hoy creo que era un poco en ese sentido, que usemos ese espacio para pensar qué otras cosas podemos nosotros hacer de forma conjunta, colaborativa, que nos ayude a luchar contra la desinformación, pero utilizando la IA, que nos hace mucho más veloz, mucho más inteligentes. Y esto, Andrea, yo creo que hay un espacio muy grande para los pequeños. Los pequeños, pues, tienen un contenido ultra local, ultra específico, pues a lo mejor con un tema específico. Estamos trabajando, por ejemplo, con medios locales en Brasil que solo hablan de Amazonía. Lupa es una empresa nacional,
pero necesitamos el contenido de quienes están dentro de la foresta amazónica, ¿no? Así que este es el tipo de espacio que hace, en que los pequeños tienen un valor fundamental, porque no puede existir un chatbot que no sepa nada de Amazonía. Entonces es una gran oportunidad. Me imagino que así como esta herramienta, este chatbot que están pensando a nivel mundial, me imagino también que dentro de los países habrá temas que se puedan trabajar y que se puedan poner sobre la misma mesa de la verdad, y no importa el medio que lo haya generado, o sí importa, pero que pueda ser útil para todos los demás medios. Esta desinformación ya fue trabajada, ya fue expuesta, utilícenla, como lo hacen ahora algunas agencias de noticias también, ¿no? Que nos proveen de información ya que un equipo fue trabajado y fue verificado si era real, si no lo era y los ángulos que tuvo. Ojalá nuestros países también o las organizaciones de medios de comunicación tomemos esta referencia que ustedes hacen y que podamos establecer algo a nivel país o a nivel zona, dependiendo de cómo corresponda, ¿no? Porque también la información a veces es una información muy local, pero que traspasa países. Entonces, Andrea, hay otros miles de ejemplos, miles que Ana tendrá, uy, perdón, mi cámara se va. Ana seguro que tendrá 1 millón, pero ahora se me pasa por la cabeza, por ejemplo, hay unos colegas en Brasil que están desarrollando chatbots que nos ayudan, por ejemplo, a obtener datos de las leyes de acceso a información, ¿no? Hacer con que los pedidos sean más bien escritos o más eficientes. O sea, tenemos un campo enorme de mejorías y yo creo que Ana tiene un punto cuando dice que el primer paso es mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que tenemos que no nos funciona tan bien? Y saber si esto puede ser aprimorado, perfeccionado por un IA. Y luego pensar qué es lo que producimos y que podemos incluso, que no nos oiga nadie, ganar dinero con nuestro contenido, ¿verdad? Pues un chatbot que reúne todos los fact-checks de todos los fact-checkers del planeta tiene un valor financiero y monetario que, bueno, que es notable, así que seamos listos. sí, que hay que cuidarlo. Cristina, te hago una consulta y también Ana Paula puede aportarnos sobre eso. Ustedes, antes de la inteligencia artificial, hace 3, 4 años atrás, o antes de la pandemia, ya tenían establecida una metodología para la desinformación, para encontrar los errores en la información, para encontrar esa mentira que estaba hecha con alevosía. Sin duda. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, ¿esa metodología ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿O sigue siendo la misma base como del periodismo, de salir a la calle, hacer una pregunta, cuestionar? Bueno, voy a hablar desde del mundo del fact-checking. El mundo del fact-checking, al contrario de lo que piensa mucha gente, existe desde los años 90, antes mismo de las redes sociales. O sea, los americanos ya estaban chequeando, ¿no? Entonces, la metodología de trabajo de un fact-checker es muy consolidada y tiene muchos pasos. Cada uno tiene que ser muy transparente con relación a sus pasos. Y no creo, Andrea, que la IA haya cambiado los pasos. Lo que la IA nos permite hacerlos más rápido, ¿no? O sea, doy un ejemplo bien concreto. Estaba justo ahora trabajando en la desinformación alrededor del futuro papa, ¿no? O sea, que están diciendo los latinoamericanos sobre el futuro papa. En un universo sin IA, yo tendría que leer todos los posts de una red social que mencionan la palabra, pues el nombre de un cardinal o de otro cardinal, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora mismo? Yo hago un filtro de mis búsquedas bajo un archivo CSV, ¿no? Una tabla, un spreadsheet, y la mando a la IA y la IA me dice cuáles son las principales narrativas y si hay algún tipo de coordinación entre cuentas. O sea, me permite ver cosas que yo tardaría más tiempo en ver, ¿no? Entonces, o sea, que quede muy claro, la IA en el fact-checking viene para acortar el tiempo. Para los fact-checkers es clave, clave. Nosotros sabemos que el desmentido no puede tardar. Si el desmentido tarda, pues, ¿de qué sirve el desmentido? Así que los